lo cual no quiere decir que, digamos, más adelante no vaya a desarrollar. ¿Ya? Entonces, siguiendo con algunas otras definiciones, tenemos la definición de crisis única, ¿no? Es una o varias crisis, ¿no?, en menos de 24 horas, ¿no?, con recuperación de la conciencia entre las crisis. O sea, no necesariamente tiene que ser una sola crisis. O sea, si en el lapso de 24 horas se presenta, digamos, más de una crisis y es la primera crisis que presenta el paciente, eso se considera como crisis única, ¿no? Se considera a los pacientes que regresan a su estado basal. O sea, vale decir, recuperación de conciencia entre crisis y crisis, porque si no, ya estaríamos frente a un estado epiléptico, ¿no? Entonces, esto puede ser, entre estas crisis únicas, tenemos aquellas crisis que son provocadas, como les había mencionado, por ejemplo, por alcohol o sustancias psicoactivas, por ejemplo, ¿no? Algunos medicamentos también pueden generarlas. La presencia de crisis sintomáticas agudas, que les había mencionado, ¿no?, en contexto, por ejemplo, de algún insulto agudo del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no?, una enfermedad cerebrovascular, ¿no?, un trauma craneoencefálico, ¿no?, o una meningitis, ¿no? Si se presenta una crisis, no necesariamente quiere decir que ese paciente tiene ya una epilepsia, ¿no? Puede ser que definitivamente lo predispone, sí, a hacer en el futuro una epilepsia, pero no necesariamente, ¿no?, esa crisis que se está presentando es ya una epilepsia. También tenemos las crisis sintomáticas remotas, o sea, aquellas, ¿no?, que, en las cuales existió, ¿no?, en el pasado algún tipo de injuria, ¿no? Por ejemplo, una meningitis, una enfermedad cerebrovascular, qué sé yo, y, digamos, esto generó, ¿no?, el desarrollo de una crisis, ¿no?, que puede presentarse, digamos, como una primera crisis, pero, o sea, en estos casos sí existe la posibilidad de que haya una recurrencia y que se convierta en una epilepsia. ¿Qué más tenemos aquí? Las crisis que se asocian con un síndrome epiléptico, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Pues ese es un síndrome epiléptico que se caracteriza por crisis al despertar, ¿no?, básicamente la presencia de sacudidas de tipo mioclónico, ¿no?, sacudidas mioclónicas en extremidades superiores y extremidades inferiores, pero predominantemente en extremidades superiores, ¿no? Y se puede asociar a crisis de ausencia o crisis, digamos, tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Entonces, puede presentar también como primera crisis, pero en estos casos es importante preguntar al momento que hacemos la anamnesis si es que este paciente puede o no haber presentado algunas de esas otras crisis que les he mencionado, como crisis de ausencia o esas sacudidas mioclónicas que muchas veces pasan desapercibidas y el paciente y el familiar o el paciente, ¿no?, digamos, el familiar lleva al paciente a la emergencia por una crisis tónico-clónica generalizada, pensando que es la primera crisis, pero al momento que uno hace la anamnesis, uno descubre que ya había el contexto de una epilepsia, ¿no?, por esas pequeñas crisis que había estado presentando el paciente previamente y que habían estado pasando desapercibidas. Entonces es importante, ¿no?, como en todo lo que es epilepsia, ¿no?, la anamnesis, la historia clínica. Hay que recordar siempre que la historia clínica es lo que hace el diagnóstico y el examen clínico lo que da es la focalización. Pero en epilepsia es fundamental establecer la semiología, porque estableciendo la semiología de las crisis nosotros vamos a poder ver más o menos de qué región es que se está originando, ¿no?, digamos, la epilepsia, ¿no? Y hay otras que son no identificadas. La epilepsia refractaria es aquella, pues, que, como su nombre lo indica, no responde a la medicación, ¿no? Se llama también epilepsia fármaco-resistente o epilepsia de difícil control, ¿no? Entonces, básicamente es el fracaso a 2 ensayos de fármacos antiepilépticos. Estos 2 ensayos pueden ser en monoterapia, o sea, quiere decir que los dos tratamientos hayan sido el primero una monoterapia y el segundo una monoterapia y haya fallado, o puede ser que el primero haya sido una monoterapia y el segundo una politerapia y haya habido una falla,
Entonces, pero existen condiciones, ¿no? Que estos medicamentos hayan sido adecuadamente tolerados, el paciente haya tenido una buena adherencia, que sean medicamentos que sean adecuados para el tipo de crisis epilépticas que tiene el paciente, para el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico que tiene el paciente. Por ejemplo, no podemos hablar, ¿no?, de epilepsia refractaria en aquellos pacientes que tienen crisis de ausencia, ¿no?, y que se les está dando carbamazepina, porque se sabe que la carbamazepina es un fármaco que puede exacerbar las crisis de ausencia, o las crisis mioclónicas también. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que son adecuadamente tolerados y adecuadamente indicados para el tipo de epilepsia, el tipo de crisis, el tipo de síndrome que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante siempre en el campo de la epilepsia hacer la anamnesis, aprender a hacer una historia clínica lo más adecuada posible, ¿no? Para poder, yo sé que en nuestra cultura es muy pobre, ¿no? Nuestros pacientes que acuden a nuestros servicios de salud muchas veces son malos informantes, ¿no? Pero en la medida de lo que podamos hacer, ¿no?, debemos obtener una anamnesis adecuada que nos permita hacer estas disquisiciones, porque si no podemos cometer errores. Entonces, se debe conseguir una ausencia mantenida de crisis con estas combinaciones. Si no se logra, digamos, una ausencia mantenida de crisis con estos fármacos, nuestros esquemas, nosotros podemos decir que estamos frente a una epilepsia de difícil control o epilepsia refractaria que cada vez lo vemos más, ¿no? Tenemos que, digamos, ser muy cuidadosos en este sentido, ¿no? Porque muchas veces el paciente viene tomando una serie de medicamentos por mucho tiempo, ¿no? Y viene porque ha tomado 3, 4, 5 medicamentos y no le pasa las crisis, dicen la familia, ¿no? A veces los mismos colegas también refieren los pacientes con epilepsia refractaria, dicen, ¿no? Pero averiguado el cuento, vemos que verdaderamente no era una epilepsia refractaria, sino que era un paciente que no había tomado las dosis adecuadas de los medicamentos, no había habido una buena adherencia, ¿no?, al fármaco, ¿no?, y otras cosas más, ¿no? Entonces es importante la anamnesis. Las crisis epilépticas pues son el síntoma fundamental de los pacientes que tienen epilepsia, y aquí lo que les mencionaba, ¿no?, el detallar la anamnesis, ¿no?, la semiología es fundamental, ya, para poder clasificar el síndrome epiléptico que presenta el paciente, ¿no? La historia clínica sigue siendo el instrumento básico, al igual como en toda nuestra carrera, porque es lo que va a permitir el diagnóstico. Existe una herramienta hoy en día, ya aparte del simple electroencefalograma, ¿no?, que es la monitorización por video electroencefalograma, ¿no?, que permite, digamos, correlacionar, ¿no?, el aspecto clínico, las crisis, con los hallazgos, ¿no?, en el electroencefalograma. Entonces nos va a permitir ver si verdaderamente los eventos que el paciente tiene, ¿no?, se registran, tiene un registro anormal, ¿no?, en el electroencefalograma, ¿no? A veces, digamos, el paciente tiene un evento que puede corresponder a una crisis psicógena, no epiléptica, ¿no?, y obviamente no vamos a tener un registro anormal como esperaríamos en una crisis verdadera. Entonces la monitorización constituye un paso fundamental en el diagnóstico. En otras latitudes, en otros centros avanzados, prácticamente a todos los pacientes en los cuales hay sospecha de crisis, los someten a este tipo de monitorización. Nosotros no podemos darnos ese lujo, sobre todo los que trabajamos en centros asistenciales del Ministerio de Salud, ¿no? Sin embargo, en casos en los cuales sí, digamos, requerimos hacer diagnósticos diferenciales entre crisis que parecen epilépticas y crisis que no lo son, o necesitamos hacer un estudio prequirúrgico y necesitamos encontrar cuál es el área de la cual se está originando la crisis para sacarla en una eventual cirugía, ahí sí tenemos que hacer esta monitorización. Entonces esto, como les mencionaba, permite un análisis de la semiología y su correlación con los cambios en el electroencefalograma. La clasificación se basa exclusivamente en la semiología. No hay clasificación que se base, ¿no?,
Si ustedes escuchan por ahí que alguien les dice que la clasificación se basa en la resonancia, en la tomografía, eso es mentira. Solamente se puede basar, ¿no?, en la semiología ictal. Semiología ictal quiere decir la semiología de las crisis. Ictal viene de ictus, que es algo que sorprende, súbito, ¿no?, así como el ictus isquémico o el ictus hemorrágico, es algo que súbitamente sucede. Aquí también se le conoce así al ictus, ¿no?, a la crisis epiléptica en sí, el desarrollo de la crisis. Entonces esta semiología puede ser descrita por el paciente o también por un testigo. El paciente la describirá en su totalidad o inicialmente hasta que recuerde, ¿no?, si es que el paciente tiene una crisis parcial, ¿no?, y recuerda, no tiene algún tipo de aura, ¿no? Entonces a veces el paciente puede describir la crisis, o los testigos, los familiares que han vivido las crisis con el paciente, ¿no? O se puede observar directamente durante la monitorización por video electroencefalograma al momento que revisamos ya el video y hacemos el informe. Entonces escogemos los síntomas más prominentes, ¿no? Y para clasificar una crisis no se va a tener en cuenta el electro ni otras pruebas realizadas al paciente, ¿no? Para clasificar la crisis es básicamente la clínica. El electro básicamente va a correlacionar, va a permitir el hallazgo de la zona de la cual se está originando la crisis, ¿no?, que no necesariamente, ¿no?, se va a correlacionar estrictamente con las características semiológicas que tiene esa crisis, porque esa crisis que vemos en el video puede resultar de una propagación de otra área, de la cual se puede estar originando y lo podemos ver en el electroencefalograma. Entonces es importante tener todos estos considerandos al momento que vemos al paciente, ¿no? Entonces esta es la clasificación del 81, en el cual podemos ver, ¿no?, las crisis parciales o llamadas también focales y las crisis generalizadas. Las parciales pueden ser parciales simples, parciales complejas y pueden ser parciales secundariamente generalizadas, ¿no? Y las generalizadas tenemos las ausencias, las crisis mioclónicas, las crisis atónicas, las crisis tónicas, clónicas, tónico-clónicas. Entonces, ¿no?, las parciales simples, estos son los subtipos, pueden ser motoras, pueden ser sensoriales, ¿no?, pueden ser con signos y síntomas autonómicos o pueden ser psíquicas. Las parciales complejas pueden muchas veces iniciarse como parciales simples, ¿no?, y después ya se convierten en complejas con una alteración de la conciencia, una alteración en el contenido de la conciencia. No pierde la vigilancia, como en el caso de las tónico-clónicas, en la cual se desmaya, convulsiona, ¿no?, se muerde la lengua, relaja los esfínteres, ¿no? Entonces en las parciales complejas lo que es una alteración en el contenido de la conciencia. El paciente parece como que estuviera despierto y despliega ciertos movimientos que reciben el nombre de automatismos, pero está desconectado. Hay una desconexión córtico-subcortical. Puede ser que venga de una crisis parcial simple o puede ser que de frente le da la crisis parcial compleja. Y las secundariamente generalizadas, ¿no?, que son esas crisis parciales o focales que se convierten en crisis generalizadas. Entonces pueden ser parciales simples que se generalizan, pueden ser parciales complejas que se generalizan o pueden ser parciales simples que evolucionan a complejas y se generalizan. Las ventajas de la clasificación semiológica es una mejor caracterización de las crisis, ¿no?, una mayor concordancia interobservador. Por eso es que es importante grabar las crisis, ¿no?, porque es muy subjetiva muchas veces la observación que hace uno y otro colega al momento de estar frente de la pantalla del video EEG. Entonces, digamos, al hacer esta clasificación nos permite tener una mejor concordancia, una mejor correlación anatómica y una mayor capacidad de evaluación evolutiva. Bueno, estas son las zonas, digamos, ¿no?, que existen, ¿no?, y que tenemos que tener en consideración cuando hacemos un estudio de video EEG, ¿no?
no es igual, digamos, la zona donde se encuentra la lesión, ¿no?, que es la lesión epileptogénica, lo que está en azul, no es igual muchas veces, ¿no?, la zona en la cual se origina la crisis, que recibe el nombre de zona de inicio ictal, ¿no? Tenemos otra zona que es la zona irritativa, que es la zona donde vamos a tener las descargas intercríticas, interictales, ¿ya? Hay otra zona que es la zona sintomatogénica, que es la zona donde se van a originar los síntomas clínicos de la crisis, ¿no? Y hay otra zona que es la zona de déficit funcional, que viene a ser, ¿no?, aquello que nosotros encontramos con la evaluación neuropsicológica, ¿no? Los déficits, ¿no?, neuropsicológicos corresponden a esta zona de déficit funcional. Entonces, muchas veces existe congruencia entre estas zonas, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podemos, digamos, optar por una cirugía fácilmente, pero hay un buen número, un grueso de casos en los cuales, digamos, existe discordancia, ¿no?, entre estas zonas. Ahí es que tenemos problemas en los cuales necesitamos hacer más estudios, ¿no?, para poder definir, digamos, qué alternativa le podemos dar al paciente. Bueno, con respecto a la semiología, ya les había mencionado, se produce porque las descargas epilépticas pueden afectar a una diversidad de áreas, ¿no? Existen 4 grandes grupos de crisis epilépticas, ¿no? Aquellas que se originan en áreas sensitivos sensoriales, ¿no?, que reciben el nombre de auras, ¿no? Hay crisis en las cuales hay alteraciones en el área de la conciencia, ¿no?, que reciben el nombre de crisis dialépticas, ¿no? Hay una escuela, la escuela de Cleveland del Dr. Luders, la cual considera a estas crisis como crisis dialépticas. En estas crisis están consideradas las crisis parciales complejas, ¿no?, y las crisis de ausencia, en las cuales hay una alteración en el contenido de la conciencia, ¿no? Pueden ser crisis de las áreas motoras, corresponden a crisis motoras, o se puede afectar el área autonómica y corresponden a crisis autonómicas. Básicamente, aquellas que se generan en áreas sensitivas, sensoriales, corresponden, ¿no?, a las auras, a las clásicas auras. Las auras, digamos, todavía hay algunas personas que no las reconocen, algunos colegas que no las reconocen como crisis, ¿no?, pero ya actualmente se sabe que corresponden a crisis focales simples sensoriales. Crisis generalizadas. Vamos, hay algunos videos, ojalá que puedan correr. Las crisis tónico-clónicas ya es una de las formas más comunes. Yo creo que todos hemos visto, todos los que hemos estado en clínica en algún momento, ¿no? Probablemente ustedes ya han estado expuestos a algún paciente que ha presentado algún tipo de crisis. Es una pérdida abrupta de la conciencia, hay una contracción tónica, ¿ya?, una rigidez, y luego clónica con movimientos de tipo sacudidas de las 4 extremidades. Se puede asociar a apnea, ¿no?, pérdida del control de esfínteres, ¿no?, cialorrea y mordedura de lengua. Generalmente duran 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿no?, y son infrecuentes antes de los 3 años de edad. Entonces, existen fases de esta crisis, ¿no? Hay una fase pretónico-clónica, ¿no?, en la cual pueden aparecer algunas sacudidas musculares que reciben el nombre de mioclonías, que pueden ser simétricas o asimétricas y que se pueden presentar segundos previos, ¿no?, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ese tipo de epilepsias idiopáticas que les había mencionado, como las epilepsias mioclónicas juveniles, ¿no? Pueden aparecer signos también de afectación unilateral, ¿no?, como desviación de la cabeza, desviación oculocefálica. Luego viene ya la fase propiamente tónico-clónica, en la cual hay un espasmo en flexión tónico. Luego viene una fase de extensión tónica con cierre brusco de la boca, expiración forzada por contracción tónica de la musculatura abdominal, ¿no?, que muchas veces produce lo que se conoce como espasmo, como grito epiléptico, que es básicamente, ¿no?, por un espasmo o una contracción de la glotis.
y se puede asociar con apnea, cianosis y signos autonómicos. Luego viene una fase de transición o una fase vibratoria, cuando ya pasa prácticamente toda esta fase tónica, clónica, y finalmente viene ya lo que es la fase clónica, ¿no? Con contracciones clónicas que vienen a ser sacudidas, ¿no? Flexoras, simétricas y síncronas, masivas y repetidas. Vamos a ver si se... Y luego viene ya la fase posictal. Probablemente ustedes han escuchado, ¿no?, en sus rotaciones la fase posictal. La fase posictal es el periodo posterior a la crisis, ¿no?, en el cual el paciente se queda inconsciente o en estado de confusión, hipotónico. Después de haber estado hipertónico se queda hipotónico, ¿no?, con cialorrea, incontinencia vesical, hasta llegar a la recuperación gradual de la normalidad. Vamos a ver ahí, está cargando. Una paciente en una unidad de video EG, es una unidad ya en la cual el paciente puede permanecer varios días. Ya miren ustedes esas sacudidas que tiene previas, y luego tiene una flexión en extremidades superiores y en extremidades inferiores, y luego hiperextensión. Ven ustedes el grito epiléptico que es característico de este tipo de crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Se le asiste generalmente al paciente con oxígeno, o muchas veces, ¿no?, se le puede colocar también alguna medicación tipo diazepam, por ejemplo, ¿no?, o alguna benzodiazepina. Hay algunos signos lateralizadores que nos pueden ayudar también cuando el paciente tiene crisis tónico-clónicas a decir si esta crisis de repente tuvo un inicio focal y no fue muy evidente. Nosotros vimos, ¿no?, que esta paciente tuvo una sacudida muscular inicialmente, ¿no?, en extremidades, en el miembro superior izquierdo. Entonces, esto ya corresponde a la fase posictal, el estadio posictal. Vamos avanzando. Las crisis tónicas constituyen un aumento mantenido de la contracción muscular de segundos de duración, ¿no?, más o menos 2 hasta 15 segundos, hasta 1 minuto. A veces puede prolongarse más, ¿no? Puede haber una afectación generalizada, dando lugar a caída. Esto se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen esas encefalopatías que les dije, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, niños que tienen retrasos mentales, retrasos globales en el desarrollo y cursan con este tipo de, ¿no?, crisis. Se presentan en epilepsias sintomáticas, aquellas que son, ¿no?, secundarias a lesiones, pero epilepsias sintomáticas generalizadas, ¿no? Y bueno, con frecuencia hay pérdida de conciencia. La subdivisión, ¿no?, dependiendo si son básicamente hay una contracción en lo que es el tronco o también en las extremidades. Entonces acá vemos un paciente en una unidad de video EG, un niño bastante atrasado, y súbitamente ven ustedes hiperextensión de extremidades superiores, ¿no?, extensión del miembro inferior derecho, ¿no?, con flexión del miembro inferior contralateral, ¿no? Entonces son crisis que son muy breves. Ya observen nuevamente ahí, el niño está tranquilo en su unidad, ¿no?, emite también un pequeño grito, y miren, son crisis muy breves, se llaman crisis axo-rizomiélicas porque hay una contractura del tronco y también de las extremidades. Las crisis clónicas es como la fase clónica de las crisis tónico-clónicas. Son contracciones musculares repetitivas, ¿no?, regulares, que pueden afectar a varios grupos, ¿no? Se da una cada 1 a 2 segundos, prolongadas en el tiempo, ¿no? Pueden o no asociarse a trastorno de conciencia, ¿no? Y se ha descrito la típica marcha jacksoniana, o sea que empieza en una extremidad y luego asciende a todo el hemicuerpo. Tenemos una paciente en su unidad, vamos a avanzar acá. El paciente está dormido y miren cómo empieza, vamos a retroceder un poquito. Comienza a presentar una sacudida en el miembro superior derecho, luego el izquierdo, ¿no?
súbitamente, no hay el episodio de rigidez que se veía en las crisis tónico-clónicas, ¿no? Entonces, básicamente es una crisis de carácter clónico, con sacudidas musculares. Son crisis generalizadas, pueden ser también focales, ¿no? Pero también muchas veces hay que auxiliar al paciente y hay que, ¿no? Colocarle oxigenación, a veces también alguna benzodiazepina de rescate. Las crisis mioclónicas, algo les había mencionado, ¿no? Básicamente son sacudidas musculares, ¿no? Se debe a descargas corticales, ¿no? Que producen contracciones involuntarias tipo sacudida, que pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Son súbitas, ¿no? Breves, duran generalmente menos de 400 milisegundos, ¿no? A diferencia de las otras crisis clónicas, que era una en cada 1 a 2 segundos, ¿no? Y puede presentarse en músculos o grupos musculares de topografía variable, ¿no? Pueden ser focales, segmentarias, ¿no? Multifocales o generalizadas. Se presentan, por ejemplo, en estos pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil, y muchas veces se pueden desencadenar con la fotoestimulación. Los que han visto, no sé, algún desarrollo, de repente han tenido la oportunidad de que les hagan alguna oportunidad un electroencefalograma, ¿no? Hay una fase, una maniobra de activación, que es la fotoestimulación, ¿no? Entonces, durante la fotoestimulación, ¿no? En estos pacientes se puede desencadenar muchas veces las mioclonías y las crisis inclusive. Entonces, ahí está la paciente en su unidad y comienza a presentar sacudidas en extremidades superiores, sacudidas musculares. Muchas veces estas sacudidas se autolimitan y no llega a darse la crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Ahí de vuelta otro caso, ¿no? La paciente en la unidad, ¿no? Y le hacen la fotoestimulación y presentan las sacudidas musculares que les estoy mencionando. Entonces, eso muchas veces es diagnóstico de epilepsias idiopáticas. Crisis mioclónico-estáticas son más frecuentes en el ámbito de la neuropediatría, sacudidas musculares asociadas a caídas. Ya, en miembros superiores hay mioclonías de predominio proximal o más irregulares en la cara, ya, y siguen de un periodo de atonía, o sea, pérdida del tono muscular con caída de cabeza y a veces caída también de todo el cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, esto se presenta en niños que tienen bastante retrasados, con retraso mental, ¿no? Retraso global en el desarrollo, que tienen grandes daños, ¿no? Cerebrales. Ahí vemos el niño en la unidad de video EG, ¿no? Y ven ustedes cómo súbitamente tiene la caída de la cabeza de todo el tronco, ¿no? Entonces eso se ve hay un síndrome característico que es la epilepsia mioclónico-estática, que miren ahí, en algunos momentos presenta el niño como especie de una desconexión, que también es característico de estos niños con retraso global en el desarrollo, ¿no? Pueden presentar lo que se conocen como crisis de ausencias atípicas, ¿no? Y aparte de las caídas y las mioclonías que hemos mencionado. Las crisis atónicas vienen a ser las caídas, ¿no? Se produce como consecuencia de una disminución brusca del tono en músculos flexores y extensores del cuello, tronco y extremidades, sin ningún aparente evento previo mioclónico o tónico, porque a veces los movimientos, la fase tónica, por ejemplo, una fase tónica o rigidez, ¿no? O sacudidas mioclónicas pueden llevar al paciente al suelo, ¿no? Pero en este caso no hay aparentemente ninguno de esos eventos que pudiese justificar la caída. Entonces, eso corresponde a crisis atónicas. Duran de 1 a 2 segundos, ¿no? Y bueno, puede presentarse, digamos, en el contexto de varios tipos de crisis, ¿no? Como por ejemplo pacientes que tienen crisis de ausencia, a veces después pueden presentar estas crisis atónicas, ¿no? O después también de crisis mioclónicas o crisis tónicas. Este es un paciente también que está en la unidad de video EG, tranquilo, viendo su televisión, ¿no?
y vamos a ver, se queda con la mirada por momentos un tanto fija, pero interactúa con el entorno. Y vamos a ver cómo ahí comienza a presentar, ¿no?, algunos movimientos, digamos, con caída de cabeza, ¿no?, algunas mioclonías, y se ve cómo presenta la caída de la cabeza, que es un fenómeno atónico. La enfermera corre ahí para intentarle inyectar, ¿no?, el tecnesio, que es un radiofármaco para ver estudios de neuroimagen funcional, como en la tomografía por emisión de fotón único, o el SPECT, ¿no?, porque probablemente en este paciente se sospecha que hay algún foco que no está bien definido con los estudios, ¿no?, de superficie, vale decir, electroencefalograma, ¿no?, o resonancia estructural. Entonces, ¿no?, se dice que para poder inyectar ese radiofármaco tiene que ser en el momento preciso que el paciente tiene la crisis. Ya la enfermera no le inyectó porque ya cuando llegó ya le había pasado la crisis. Entonces, ahí esas son peculiaridades ya del estudio de la epilepsia refractaria. Las crisis de ausencia típica, vámonos de frente a la crisis, podemos ver, ¿no?, una niña, generalmente las crisis de ausencia típica de la infancia se pueden desencadenar durante la hiperventilación, que es una maniobra también, ¿no?, una maniobra de activación durante el electroencefalograma. Entonces existe un trazado muy característico, ¿no?, durante estas crisis de ausencia, que es la presencia de complejos de punta onda a 3 ciclos por segundo. Entonces ahí vemos la niña en la unidad de video, está hiperventilando, se le hace hiperventilar, ¿no?, y vemos, vamos a ver, ella está consciente, ¿no?, no hay ningún tipo de parada, pero va a llegar un momento en el cual, digamos, va ella a quedar, ¿no?, y vemos aquí, miren, aquí justamente el momento en el que ella se desconecta, presenta una parada comportamental, que es la crisis de ausencia clínica, y vemos, ¿no?, los hallazgos complejos de punta onda a 3 ciclos por segundo, que es lo característico de esta epilepsia de ausencia. Es algo patognomónico ver este hallazgo, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, ahí empieza, la niña no interactúa con el medio, incluso presenta algunas pequeñas mioclonías palpebrales, ¿no?, pero vemos, ¿no?, los complejos que les he mencionado, ¿no?, generalmente dura unos 10 segundos y después el paciente se conecta nuevamente, ya vean ustedes ahí, nuevamente ya se conecta, ¿no?, y comienza a responder preguntas de su interlocutor. Las crisis de ausencia atípicas, ¿no?, generalmente se presentan, ¿no?, en pacientes que tienen retraso psicomotor importante, ¿ya? Es muy diferente, es bastante, el inicio clínico no es tan marcado como el de las crisis de ausencia típica, ¿no?, y generalmente son episodios en los cuales el paciente pierde el contacto con el medio, pero digamos son un tanto más prolongados que en el caso de las crisis de ausencia típicas, ¿no? Hay una alteración de conciencia total o parcial, ¿no? Acá podemos ver que es un paciente que tiene un retraso, ¿no?, en el desarrollo, y presenta tiene estos complejos que son diferentes a los de la ausencia típica, son unos complejos más lentos, ¿no?, y tiene el electroencefalograma no solamente es anormal en el momento que está dándole la crisis, sino es difusamente anormal, ¿no?, y es un paciente que entra y sale de esas crisis, ¿no?, o sea, puede estar en ese estado, que es un estado de estupor, le llaman, por varias horas, ¿no?, y el paciente es un paciente que no va a interactuar, ¿no?, en el momento que está presentando los eventos.
Estas son crisis de ausencia mioclónicas, ¿no? Son pacientes que tienen crisis de ausencia, pero que a su vez también tienen crisis, ¿no? De tipo mioclónico, de tipo sacudidas, ¿no? Ahí ven ustedes que las sacudidas que presenta, ¿no? Y, ¿no?, la paciente en ese momento está, digamos, desconectada del medio. Eso obviamente tiene un registro durante en el electroencefalograma en sí. Vamos a ir avanzando. Estos son los espasmos epilépticos que les había mencionado, ¿no? Espasmos epilépticos infantiles que se presentan en el síndrome de West, ¿no? Entonces vemos ahí cómo presenta espasmos en extensión el bebito, ¿no? Miren ustedes, eso tiene un trazado muy característico que recibe el nombre de ipsarritmia, ¿no?, en el electroencefalograma, ¿no? Son epilepsias de muy mal pronóstico, ¿no?, muy difíciles de tratar y que evolucionan a otros tipos de encefalopatías. Las crisis focales, ya hemos hablado sobre las auras, no nos vamos a detener aquí. Estas son las localizaciones de los diferentes tipos de auras, ¿no? Vemos en la región sensitiva, en verde, somatosensitiva, en verde, vemos regiones, lo que está de amarillo corresponde básicamente a la localización de las auras psíquicas, ¿no?, auditivas, también, ¿no?, en lo que corresponde al gyrus transverso de Heschel, ¿no?, auras vertiginosas, básicamente en la encrucijada temporoparieto-occipital, en fin. Entonces, básicamente las auras es lo que nos va a localizar definitivamente el área sintomatogénica, que en el mejor de los casos puede, digamos, ser congruente con las lesiones y en algunos casos no. Las crisis del lóbulo temporal básicamente son crisis parciales complejas, ¿no? Son crisis que generalmente tienen como fenómenos premonitorios la presencia de auras epigástricas, ¿no?, una sensación de disconfort en el epigastrio de carácter ascendente, ¿no? Y puede, digamos, asociarse también a miedo, ¿no?, que es algo muy característico en la epilepsia temporal mesial, ¿no?, de la región medial, porque es importante saber que el lóbulo temporal tiene dos partes, una región mesial y una región lateral. Semiológicamente van a haber ciertas diferencias entre las epilepsias que se originen ya sea de la región medial o de la región lateral. Entonces, hay auras autonómicas, auras psíquicas, visuales, auditivas, vertiginosas que aparecen con mayor frecuencia en la epilepsia temporal lateral, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes que se desconectan del medio, ¿no?, tienen una parada comportamental, ¿no?, y se acompaña de automatismos que vienen a ser movimientos semipropositivos, ¿no?, ya sean oroalimentarios, o sea, el paciente, ¿no?, tiene movimientos como si estuviera lamiendo, comiendo, deglutiendo, ¿no?, y movimientos también manuales, ¿no?, de búsqueda, a veces en algunas oportunidades otros automatismos de desplazamiento también, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una crisis del lóbulo temporal típica. Hay diferencias en cuanto a los síntomas ictales, y acá podemos ver un paciente con una esclerosis mesial temporal, que es un área cicatrizal en la región mesial temporal, o esclerosis hipocampal, ¿no?, que generalmente se asocia muchas veces a convulsiones febriles en la infancia, si es que no ha tenido otros insultos también que se den en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, acá vemos el desarrollo de una crisis, ¿no?, aquí, ¿no?, vemos las puntas en la región, ¿no?, temporal del lado izquierdo, todo lo, en el electroencefalograma, todo lo que es izquierdo es impar. Y aquí tenemos la crisis, ¿no?, el paciente, miren ustedes cómo tiene el miembro superior del lado derecho distónico, eso se llama postura distónica, y vemos cómo hace movimientos con la mano izquierda. Eso es lateralizador, eso lateraliza hacia el lado izquierdo,
El médico tratante está intentando interactuar. Miren que hace automatismos también con la boca. El doctor le pregunta y ella no está en contacto con el médico, ¿no? Entonces ven ustedes cómo hace esos automatismos con la mano izquierda, ¿no? Y ahí comienza a presentar, digamos, unas clonías en la cara y una generalización secundaria, ¿ya? Entonces, se puede presentar también en los pacientes con epilepsia lóbulo-temporal una generalización secundaria. Las crisis del lóbulo frontal son crisis que son breves, mucho más breves que las temporales, ¿no? Son crisis que generalizan, ¿no? Con bastante rapidez. Hay varios subtipos, ¿no? Asocian un menor grado de confusión posictal, a diferencia, ¿no?, de los pacientes con crisis del lóbulo temporal, ¿no? Predominan los fenómenos motores sobre los automatismos, básicamente posturas tónicas en extensión, en flexión, a diferencia de los automatismos que hemos visto, automatismos manuales o automatismos oroalimentarios, ¿no?, que hemos visto en la paciente previa, ¿no? Son movimientos más forzados, ¿no?, y tienen un inicio más abrupto, ¿no?, y una generalización también más frecuente, ¿no? A veces pueden haber fenómenos afectivos, psíquicos o emocionales. Vamos a irnos de frente a los videos. Esta es una crisis focal motora clónica, ¿no? Vemos ahí cómo hay un movimiento en el miembro inferior del lado derecho, que el paciente siente generalmente una como especie de un adormecimiento en la extremidad, ¿no?, correspondiente. Entonces ven ustedes ahí ya cómo se desencadena el movimiento, ¿no? Es una crisis clónica, probablemente en relación con alguna lesión en el lobulillo paracentral o el área motora primaria en la cara interna. La técnica se acerca y lo evalúa y el paciente no tiene ningún tipo de alteración de la conciencia. El paciente, ¿no?, está despierto e interactúa con el medio. Entonces probablemente esta es una crisis focal motora crónica. Vamos a avanzar aquí. Esta es una paciente con una crisis del área motora suplementaria. Les mencioné antes que había, ¿no?, algunas crisis con posturas tónicas anormales, extensión de una extremidad con flexión de la otra y, ¿no?, desviación óculo-cefálica. Eso se da básicamente en relación, ¿no?, con una, a ver, observemos ahí, vemos una hiperextensión de una extremidad con semiflexión de la otra y desviación óculo-cefálica. Entonces, eso se conoce como postura del esgrimista. Son crisis que son muy breves, ¿ya? Son crisis muy breves en las cuales el paciente muchas veces no pierde completamente la conciencia. Como podemos ver ahí, el examinador, el personal tecnólogo evalúa al paciente y el paciente interactúa adecuadamente, ¿no? Generalmente es por el área epileptógena se encuentra localizada en el área motora suplementaria, que es el área premotora. Antes, digamos, es el área 6, el área 8, que está por delante del área frontal ascendente. Este es otro tipo de crisis que muchas veces es confundido con pseudocrisis. También son crisis que se originan en las cortezas frontales, mesiales o profundas y que muchas veces se piensa que son crisis psicógenas o pseudocrisis, ¿no? Pero son crisis que se originan en la región frontal mesial. Tienen una característica que es básicamente suceden durante la noche, ¿no?, y presenta unos automatismos proximales en extremidades inferiores o extremidades superiores, que son automatismos de pedaleo, automatismos de pataleo, automatismos, movimientos pélvicos, ¿no?
son crisis breves también, ¿no? Muchas veces van acompañadas con un componente emocional también, de grito, ¿no? De terror, muchas veces, ¿no? Entonces, ahí también con cierto movimiento cefálico. Entonces, ahí podemos, al momento que se le hace la evaluación, el personal, ¿no? Se ve que el paciente interactúa de manera adecuada. Este es otro tipo de crisis que se origina en la corteza rolándica. Ahí podemos ver, ¿no? Miren esos movimientos clónicos en la hemicara del lado izquierdo, ¿no? Del niño, ¿no? Probablemente corresponde esto a una epilepsia benigna rolándica de la infancia, que es un síndrome edad dependiente, ¿no? Es una crisis bien focal, son movimientos clónicos, ¿no? Con una distribución somatotópica bien clara. Sabemos nosotros que la representación por el homúnculo de Penfield de la cara se encuentra en la región basal, en la región frontal ascendente, en la parte inferior, la parte delante de la región frontal ascendente en la parte inferior, en F3, ¿no? Entonces, ahí se encuentra el foco epiléptico, ¿no? Y va a dar, digamos, ese tipo de crisis. El niño ni se inmuta, él está conectado con su entorno, ¿no? No hay pérdida de conciencia, ¿no? Y presenta estas crisis. Muchas veces se pueden presentar por varios minutos. Las crisis del córtex posterior, nos referimos a las crisis parietales y occipitales, ¿no? Son crisis, digamos, muchas veces no siempre logramos ver, ¿no? Las características en el video, porque son crisis que muchas veces se propagan, la onda epiléptica, la descarga epiléptica se propaga rápidamente hacia otras regiones, frontales o regiones temporales, ¿no? Entonces la semiología es muy cambiante, incluso en un mismo paciente, ¿no? El aura es frecuente y es el dato clave, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no?, que por neuroanatomía que el área sensitiva primaria y secundaria se encuentra localizada en el giro postrolándico, en la región parietal, ¿no? Y en la región occipital tenemos nosotros las áreas estriadas, ¿no?, que corresponden a la corteza visual primaria, y áreas secundarias también, que son las extraestriadas, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿no?, son síntomas somatosensitivos, visuales, simples, cuando las áreas visuales primarias son las que se afectan, ¿no? Pueden haber luces, destellos, colores, ¿no?, amaurosis o alucinaciones visuales. A veces se puede ver, digamos, escenas, ¿no?, lo que corresponde a las alucinaciones visuales complejas, cuando se afectan algunas áreas que son áreas secundarias o áreas de asociación. Pueden haber distorsiones de la imagen corporal que corresponden a metamorfoxias, que son ilusiones, y a veces pueden haber alucinaciones si es que no hay, digamos, un estímulo. Pueden haber también auras vertiginosas, parecido a lo que ocurre en la epilepsia del lóbulo temporal, o auras auditivas, ¿no? Auditivas, como lo que ocurre, por ejemplo, también, ¿no?, en algunos tipos de epilepsia del lóbulo temporal posterior o epilepsia del lóbulo temporal lateral, que se caracteriza por alucinaciones auditivas, ¿no?, o a veces tinnitus, cuyo foco epiléptico se encuentra en el gyrus transverso de Heschel, ¿no?, que es el área auditiva primaria. Con mucha frecuencia, como les mencionaba, se propagan hacia lóbulos frontales y temporales. Y vamos a ver, ¿no?, las manifestaciones, muchas veces no de la descarga inicial, sino de la región a la cual se ha propagado, ¿no?, ya sea del lóbulo frontal o del lóbulo temporal. Por eso es que es muy difícil a veces hacer el diagnóstico. A veces no siempre lo vemos en el video. Con respecto a los métodos diagnósticos, ya les he mencionado el electroencefalograma, ¿no?, y el video electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma es el registro de los cambios de potencial eléctrico, ¿no?, a través de la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo. Yo creo que todos han visto en alguna oportunidad, ¿no?, la realización de un electroencefalograma, o a veces también los trazados, ¿no? Y el video electroencefalograma, ¿no?, es un estudio en el que, además de contar
con el patrón eléctrico, se presenta imagen en el video, que es lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto en los videos son videos tomados en unidades de videoelectroencefalografía de centros avanzados de epilepsia, ¿ya? Entonces, digamos, eso tiene su correlato, ¿no?, en el electroencefalograma. Entonces, además de contar con el patrón eléctrico, se presenta la imagen en video del paciente, ¿no?, para determinar la correlación electroclínica entre la crisis, ¿no?, y la presencia de la actividad epileptiforme. Las aplicaciones clínicas del electroencefalograma, es importante recordar que su principal aplicación es en los pacientes que tienen epilepsia. Hay otras condiciones también en las cuales se puede aplicar, pero fundamentalmente es en la epilepsia. Es importante recordar que no siempre un electroencefalograma va a ser anormal en un paciente con epilepsia. Puede ser que el foco epiléptico esté muy profundo, ¿no?, y no siempre en un electroencefalograma simple de superficie yo tengo anormalidades, ¿no? Entonces, es importante, digamos, conocer qué artificios podemos utilizar para obtener, digamos, las alteraciones que necesitamos para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, los cambios van a aparecer de manera espontánea o inducida por métodos de activación, ya sea entre las crisis o durante las crisis. El electro es para confirmar la epilepsia, ¿ya? Y puede ser normal muchas veces, como les mencionaba, en más del 50% de pacientes que tienen epilepsia, ¿no? Ahora, las técnicas de activación pueden ayudar a detectar las anormalidades, como habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hiperventilación en pacientes que tienen, ¿no?, crisis de ausencia, ¿no?, permite detectar las alteraciones, ¿no? O por ejemplo, la fotoestimulación, ¿no?, en pacientes que tienen epilepsia mioclónica permite detectar, ¿no?, las anormalidades también en el electro en esos tipos de epilepsia. Ya, si el electro inicial no ayuda, ¿no?, y el diagnóstico está en duda, tenemos que recurrir a algunas maniobras, como por ejemplo la deprivación de sueño, ¿no?, que es recomendado. Al paciente se le refiere que no duerma por un determinado número de horas, ¿no?, para poder, eso generalmente precipita las descargas, ¿no?, en pacientes que tienen una epilepsia latente o que tienen, digamos, una epilepsia definida, y que necesitamos, ¿no?, digamos, definir las áreas anormales, ¿no? Y esto incrementa la posibilidad de encontrar cambios epileptiformes hasta un 70%. ¿Qué es importante ahí? Ver la morfología de las ondas, ver la frecuencia de las ondas, ¿no?, su distribución, ¿no?, su reactividad a ciertos procedimientos de activación del sistema nervioso. Hay patrones epileptiformes que no los vamos a discutir, digamos, al detalle, pero es importante que ustedes conozcan las puntas, ¿no?, que son descargas epileptiformes que duran entre 20 a 70 milisegundos y que es típico de las epilepsias. Es importante, ¿no?, considerar su presencia. Las ondas agudas, ¿no?, que tienen una duración un poco mayor, entre 70 a 200 milisegundos, ¿no? Hay complejos punta onda, ¿se acuerdan que les mencioné en los pacientes con ausencias, ¿no?, que tenían estos complejos punta onda a 3 ciclos por segundo, ¿no? Corresponden a esto, no es una punta asociada, digamos, a una onda lenta, y estas descargas las podemos ver, ¿no?, en pacientes con ausencias, que es lo que podemos ver aquí en este trazado. Hay complejos de punta onda lenta. ¿Recuerdan esos niños que tenían ausencias atípicas, que les mencioné que los trazados eran completamente anormales y que entraban y salían de los estatus, de las crisis, ¿no? Entonces, esto corresponde a punta onda lenta. Son, como su nombre lo indica, complejos que son más lentos que los de la epilepsia de ausencia típica, ¿no?
Los de la epilepsia de ausencia típica eran 3 ciclos por segundo, estos son de 1.5 hasta 2.5. Y acá podemos ver un trazado anormal, lento, con estos complejos que les he mencionado. Pueden darse también las polipuntas, ¿no? Que son, digamos, una asociación de 3 o más puntas, y eso lo vemos, por ejemplo, en esos pacientes que tienen epilepsia mioclónica, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esos casos en los cuales había fotoestimulación positiva con respuesta o sacudidas mioclónicas? En esos casos podemos ver estos trazados, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos aquí son polipuntas generalizadas. La respuesta fotoparoxismal, que vienen a ser la presencia de estas polipuntas de manera generalizada, ¿no? Cuando se somete al paciente a la fotoestimulación. Las descargas, es importante hacer el análisis de estas descargas epileptiformes, pero asociado a la historia clínica, ¿no? Nosotros somos médicos, no tratamos exámenes de laboratorio, por más que nos venga un examen, digamos, neurofisiológico anormal, si es que no hay una clínica clara, nosotros no podemos iniciar un tratamiento. A lo más que podemos hacer es, si tenemos duda, ¿no? Y no tenemos una clínica clara, repetir el estudio. Pero si tenemos una clínica clara, una semiología establecida, ¿no? Podemos, en base a eso, iniciar nuestros tratamientos. Entonces, esto definitivamente, el electro nos permite diferenciar entre algunos tipos de crisis, por ejemplo, entre las crisis de ausencia, ¿no? Que son descargas generalizadas de 3 ciclos por segundo, con las crisis parciales complejas, que, como su nombre lo indica, parciales, ¿no? Las descargas están focalizadas en una región, principalmente en el lóbulo temporal. Entonces, vamos a diferenciar entre una crisis focal y una crisis generalizada, y eso lo podemos ver mediante el electroencefalograma. El video ya les había mencionado, más o menos es así, las características del video, y básicamente las indicaciones son hacer el diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y crisis no epilépticas. A veces, como les mencionaba, hay algunos eventos, ¿no? Que no necesariamente son epilépticos, ¿no? Y que parecen muchas veces. Entonces, en el video podemos ver nosotros las características clínicas, podemos ver la semiología y nos permite diferenciar. Nos va a poder permitir detectar, caracterizar y cuantificar los eventos críticos, ¿no? En aquellos casos en los cuales el tipo de crisis o epilepsia no es muy claro. Nos va a permitir documentar el patrón circadiano, vale decir, las crisis en relación con el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Nos va a permitir ver patrones durante el sueño que también son importantes. El sueño es un importante activador de crisis epilépticas, ¿ya? Por lo tanto, ¿no? Nos va a permitir, hay algunos patrones especiales que se presentan durante el sueño en algunos tipos de epilepsias. Entonces, es importante también tener en cuenta esta indicación. Y en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de epilepsia o que son potenciales candidatos para esta, también nos permite ver, ¿no? El área epileptógena, determinar dónde se encuentra localizada el área epileptógena, que es la que nosotros vamos a extirpar durante la cirugía de epilepsia, ¿no? Y que con lo cual se va a curar la epilepsia, y que se extrae toda esta área epileptógena. Este es un paciente en video, un paciente nuestro, vamos a avanzarlo aquí, es un paciente de nuestro departamento. Entonces vemos ahí vemos nosotros entonces ahí podemos ver eso que se ve acá. Esto corresponde básicamente ya a artefactos o artificios musculares, pero aquí podemos ver que el paciente despierta y hace unos movimientos con la mano izquierda, desvía la cabeza hacia el lado izquierdo, y vemos nosotros esta actividad
localizada en electrodos de lóbulo temporal del lado izquierdo, F7-T3. Entonces, esto corresponde básicamente a una crisis de lóbulo temporal. Este paciente fue sometido a una cirugía de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Y con gran éxito. Usted ya lo hemos visto en consulta. Y esta es la actividad interictal. Una cosa es la actividad ictal durante la crisis, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, y esta es la actividad ictal. Aquí vemos puntas localizadas en región temporal del lado izquierdo. Acá también las podemos ver. Y las neuroimágenes, como les mencionaba, ¿no? El gold estándar es la resonancia cerebral, ¿no? Que tiene una alta sensibilidad, ¿no? Y proporciona una mejor definición de las estructuras del encéfalo, ¿no? Hay estructuras, por ejemplo, del tronco cerebral que no se pueden ver con tomografía simple y que es necesario, digamos, hacer una resonancia cerebral. Hay otros estudios como la espectroscopía, que sobre todo nos ayuda en casos de tumores cerebrales, ¿no? Algunas secuencias funcionales como difusión, perfusión, tractografía también, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones, ¿no? De áreas elocuentes, ¿no? O áreas que tienen funciones cerebrales superiores importantes, ¿no? O en algunos estudios de medicina nuclear, de neuroimagen funcional, como el SPECT, el PET, ¿no? El SPECT es la tomografía por emisión de fotón único y el otro es la tomografía por emisión de positrones, ¿no? La resonancia, como les mencioné, es una herramienta excelente para detectar la patología, ¿no? Tiene una sensibilidad de un 82 a un 86%, ¿no? Para identificar los sustratos que generan epilepsia resistente, ¿no? Y en la cirugía de epilepsia tiene un papel crucial, ¿ya? Identifica la localización anatómica del sustrato, ¿ya? Y relaciona la etiología, o la causa, con la región elocuente del cerebro. Existen protocolos especiales, ¿no? Para determinados tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de displasias corticales o esclerosis temporal mesial, ¿no? Aquí podemos ver las lesiones, ¿no? La primera que vemos ahí es una esclerosis hipocampal, una reducción del hipocampo izquierdo, ¿no? A la derecha vemos un astrocitoma, que es un tumor localizado en el hipocampo, ¿no? En la parte inferior vemos una cisticercosis, ¿no? En la parte central vemos una displasia cortical en la región adyacente al hipocampo, y en la parte inferior derecha vemos un cavernoma, que es una malformación, un angioma cavernoso. Todos ellos son sustratos de epilepsia resistente a fármacos. Estado epiléptico, ¿no? También está dentro de la clase que tiene que hacerse, ¿no? Es una condición que resulta de una falla, ¿no? De los mecanismos responsables del término de la crisis o del inicio de mecanismos que conlleven a crisis de carácter prolongado. Sobrepasan un determinado tiempo, ¿no? De manera práctica, nosotros consideramos que cuando una crisis sobrepasa los 5 minutos, vale decir, una crisis tónico-clónica generalizada, sobrepasa los 5 minutos, ¿no? Ya estamos frente a un estado epiléptico. En el caso de una crisis parcial compleja, el tiempo se duplica, ¿no? Generalmente son 10 minutos los que consideramos, ¿no? Para considerar como estado epiléptico parcial complejo. Y en el caso de una epilepsia de tipo ausencia, puede ir hasta los 10 a 15 minutos. Entonces eso es importante considerar. Es una emergencia neurológica, ¿ya? Con una morbimortalidad importante, ya que requiere de un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar potenciales complicaciones sistémicas y daño neuronal. La incidencia es de 60 casos por 100.000 habitantes por año, ¿no?
y la prevalencia es mayor en las edades extremas de la vida. ¿Ya? Es importante recordar eso. Mayor en menores de 1 año y mayores de 60 años. Ahí podemos ver, ¿no?, en los extremos, ¿no?, inclusive de acuerdo al tipo de crisis, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en amarillo, las crisis mioclónicas son mayores, digamos, en o el estatus mioclónico, ¿no?, en las primeras edades de la vida, y va desapareciendo en las subsecuentes, ¿no? Las crisis parciales, ¿no?, generalmente se mantienen prácticamente en todas las edades, pero son mayores en el extremo final de la vida, ¿no? Las crisis generalizadas crónico-clónicas también son mayores, ¿no?, en el caso de estatus, hablando de estatus, ¿no?, en las edades finales de la vida, ¿no?, y las crisis de ausencia también en las edades iniciales de la vida. La etiología, es importante recordar, la principal causa, ¿no?, viene a ser la suspensión o disminución de la medicación antiepiléptica, ¿no? Cuando llega, digamos, un paciente a la emergencia, tenemos que preguntar siempre si es que ha habido, cómo ha sido la adherencia a la medicación, si es que el paciente está tomando su medicación de manera regular, ¿no?, o no ha habido, digamos, o el paciente no ha habido ningún problema en relación a eso, ¿no? Es importante, muchas veces se da, digamos, el cambio, ¿no?, digamos, de un fármaco de nombre comercial a un fármaco genérico, que muchas veces no tienen la misma bioequivalencia. Entonces, a veces eso puede generar, digamos, el desarrollo de estatus epiléptico. Hay otras causas, como problemas cerebrovasculares, ¿no?, isquémicos hemorrágicos, trastornos metabólicos, ¿no?, el empleo de sustancias, de drogas recreacionales, otros tóxicos, infecciones del sistema nervioso central, ¿no?, como por ejemplo meningitis, encefalitis, ¿no?, traumatismos, tumores. Prácticamente vienen a ser las mismas causas que llevan, ¿no?, a la epilepsia, ¿no? Puede corresponder a una primera manifestación de una epilepsia también, ¿no?, o pueden ser, digamos, epilepsias de difícil control que ocasionalmente se presentan con algunos estados epilépticos recurrentes. Por ejemplo, en casos de algunas, ¿no?, encefalopatías o síndromes, ¿no?, epilépticos, digamos, catastróficos. Esta es la clasificación. La clasificación es la misma, guarda la misma relación que la clasificación de las crisis epilépticas, ¿ya? Tenemos estatus epilépticos generalizados y estatus epilépticos parciales o focales, ¿no? La fisiopatología se basa básicamente en la falla entre los mecanismos excitadores e inhibidores, ¿no? Al inicio, digamos, hay algunos mecanismos que son compensatorios, ¿no?, como hipertensión arterial, hiperglicemia o aumento de flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? A ver, les voy a pedir, por favor, allá atrás están conversando, ¿ya? Por favor, estamos en la clase y tenemos que guardar respeto entre nosotros. Bien, entonces luego de 30 minutos ya sobreviene lo que es una injuria cerebral, ¿no?, por hipertermia, hipoxia, acidosis láctica, hipotensión, efectos sistémicos, que eso ya corresponde básicamente, ¿no?, a lo que son complicaciones del estatus epiléptico. Entonces, como verán, ¿no?, más allá de los 5 minutos, de los 10 minutos, ya, ¿no?, hay que tener cuidado, digamos, con las complicaciones que se pueden dar, ¿no?, porque esto puede llevar, digamos, a una encefalopatía hipóxico-isquémica, y esto puede llevar inclusive a la muerte. Vamos a comenzar con esto. Ya. Con respecto al diagnóstico, es importante ver la historia clínica. Es muy muy importante qué es lo que ha sucedido, cuál es la posible causa, la probable causa de descompensación del paciente, ¿no? Hay que prestar especial atención a la conducta del paciente previa, ¿no?, al episodio, el nivel de desarrollo intelectual. Muchas veces pacientes que tienen un retraso mental, ¿no?, son pacientes que están más predispuestos al desarrollo de estatus epiléptico, ¿no?
factores precipitantes también, ¿no? Si es que ha habido, digamos, trauma o ha estado expuesto a tóxicos también, ¿no? Si es que el paciente no ha dormido bien, ha habido una deprivación de sueño, fiebre, ¿no? Un cumplimiento, hay que ver el cumplimiento terapéutico, que es la adherencia a la medicación. Entonces hay que ver, digamos, todos los signos y síntomas presentes durante la crisis también, ¿no? Y aquellos presentes durante la recuperación postcrítica. Todos esos signos y síntomas nos pueden orientar, ¿no? Así, digamos, es un estado epiléptico focal o un estado epiléptico generalizado, ¿no? Entonces hay que ver también la temperatura corporal, que muchas veces se puede elevar, ¿no? Hay que hacer un examen neurológico integral y realizar también un estudio de imagen, en este caso en emergencia la tomografía cerebral, para descartar que haya habido un insulto agudo del sistema nervioso central, ¿no? Por emergencia nosotros no hacemos, digamos, resonancia magnética cerebral, el estudio indicado es la tomografía. Entonces hay que ver ahí la evolución clínica, y algo que es muy importante que no nos debemos olvidar es hacer un seguimiento por electroencefalografía, ¿ya? Porque muchas veces nosotros tratamos el estatus epiléptico, le colocamos benzodiazepinas, después le colocamos infusión de fenitoína, la epaminización clásica que deben ustedes haber oído, ¿no? Y el paciente no se despierta. Entonces nosotros pensamos que porque ya no tiene movimientos anormales, ya le pasó el estatus. Pero si el paciente no recobra la conciencia, existe la posibilidad que este estatus epiléptico se esté profundizando y que estemos frente de repente a un estatus eléctrico, ¿ya? O electrográfico, para lo cual nosotros necesitamos, ¿no? hacer, ¿no? un estudio de electroencefalografía para ver la evolución. En el electroencefalograma nos va a permitir ver realmente, ¿no? cómo está, digamos, la actividad cerebral del paciente, ¿no? Si continúa la actividad epileptiforme, anormal, ¿no? O digamos, ya es otra condición la que está presentando el paciente, ¿no? Entonces es importante, muchas veces, una vez que cesa la actividad tónico-clónica del paciente, hablando de estatus tónico-clónico generalizado, ¿no? Porque hay otros tipos de estatus, como el estatus parcial, pero el más común es el tónico-clónico generalizado. Cuando le pasa la crisis, ¿no? prolongada, el paciente a veces queda con algunos movimientos tipo sacudida mioclónica muy erráticos en algunas extremidades, o algunos movimientos también oculares, movimientos nistagmoideos, ¿ya? Entonces, ¿ya? Eso es señal, digamos, de que el paciente está pasando, digamos, a otra fase, que es un estado epiléptico sutil. De la fase obvia, ¿no? de haber tenido las crisis tónico-clónicas generalizadas que nosotros conocemos, pasa a una fase un poco más profunda que se llama estado sutil, en la cual podemos ver esos movimientos pequeños que le he mencionado, y al final, cuando esto se profundiza, ya pasa, ¿no? a la fase eléctrica, en la cual no hay ningún tipo de movimiento, ¿no? y eso ya es, digamos, difícil de manejar, ya es el pronóstico, digamos, es ya ominoso. Los estatus no convulsivo, sabemos las crisis, hay crisis epilépticas de tipo no convulsivo, por lo tanto habrá estatus epilépticos no convulsivos. Las crisis de ausencia son crisis no convulsivas y puede haber también estatus de ausencia. Las crisis parciales complejas son no convulsivas también, ¿no? Entonces puede haber también estatus parciales complejos, ¿no? Entonces, pueden haber también estados no convulsivos parciales simples, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen crisis sensoriales por varias horas muy prolongadas, ¿no? como si fuesen auras continuas. Esa aura continua es una forma de estatus epiléptico parcial simple, sensorial, que muchas veces no lo buscamos porque no sabemos que puede existir, pero existe y es importante considerarlo porque lo hemos visto nosotros en la clínica. Muchas veces no tiene un correlato adecuado en el electroencefalograma, porque son descargas que están muy, muy profundas en la corteza cerebral, en los surcos. Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado
allí para poder diferenciar el uno y el otro. Estos son, digamos, trazados de pacientes con estatus, ¿no?, de la primera fase, cuando tiene la crisis tónico-clónica generalizada. ¿Ya? Esta es una fase de actividad ictal continua, ¿ya?, con periodos de supresión, que eso se ve cuando el estado epiléptico se va profundizando. Este es otro tipo ya de descargas mucho más profundas cuando el estatus epiléptico ya se está profundizando, ¿no? Estas se llaman descargas lateralizadas periódicas. Esto es muy difícil de controlar, incluso algunos manifiestan de que ya en este estadio no se debe tratar al paciente, ¿no? Pero es muy agresivo realmente de su parte pensar eso, porque a todos los pacientes se les tiene que tratar hasta el final. Ya, pero digamos esto ya es una fase muy profunda del estatus. Igual también aquí. Y el pronóstico va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la causa, al tipo de estado epiléptico. No es lo mismo un estado epiléptico tónico-clónico que un estado epiléptico focal o parcial, ¿no? El estado epiléptico tónico-clónico tiene una serie de complicaciones, ¿no?, que van desde encefalopatías, ¿no?, hasta coagulación intravascular diseminada, rhabdomiolisis, ¿no?, necrosis tubular. Depende también de la duración. No es igual, digamos, un estatus que ha durado varios días, de tipo súper refractario, por ejemplo, ¿no?, que es aquel que va más allá de las 24 horas, ¿no?, a un estatus pues que dure 2 horas. Entonces es importante considerar eso. Ver la fase evolutiva en la que se instaura el tratamiento. No es lo mismo iniciar el tratamiento cuando recién llegue el paciente, ¿no?, en su primera crisis, que después, digamos, de varias crisis, ¿no?, y ver también las complicaciones y enfermedades asociadas. Si es un paciente que tiene una serie de comorbilidades, hipertensión, diabetes, obviamente el pronóstico va a ser mucho más ominoso, ¿no? Estas son las complicaciones, ¿no? Hay complicaciones autonómicas y cardiovasculares, podemos ver incluso arritmias que se pueden generar, hipertensión, hipotensión, ¿no?, insuficiencia respiratoria, hipertermia, edema pulmonar, shock, alteraciones metabólicas del metabolismo de la glucosa, del sodio, ¿no?, acidosis láctica, disfunción hepática, ¿no?, alteraciones cerebrales, como les mencionaba. Puede producirse una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no?, entre otras, ¿no?, hasta coagulación intravascular, rhabdomiolisis, fracturas. Es muy frecuente, hemos visto fracturas, ¿no?, en pacientes que hacen estatus, ¿no?, y que están en la unidad de video EEG. El tratamiento tiene como objetivo pues mantener las funciones vitales. Yo creo que todos tal vez hemos visto en algún momento el manejo de un estatus, ¿no?, o de una crisis epiléptica en emergencia. Toda crisis epiléptica que llega a emergencia se debe sospechar como si fuese un estatus, ¿no?, sobre todo cuando no hay claridad, ¿no?, en la información que trae el familiar o la persona, el acompañante, ¿no? Hay que identificar y tratar los factores causales o precipitantes y terminar la actividad ictal clínica y electroencefalográfica. Por eso es que es importante hacer el control con electroencefalograma, ¿no? Entonces hay un manejo inicial que se da en los primeros 5 minutos, que se basa en las medidas de soporte, ¿no? En los 30 minutos siguientes, ¿no?, a pesar de que hay recomendaciones, ¿no?, de la Sociedad Americana de Epilepsia, que se menciona que es hasta los 40 minutos, hay variaciones en cuanto a los fármacos que se deben utilizar, pero nosotros seguimos utilizando, ¿no?, basándonos en estas fases del manejo. Entonces, la terapia inicial o de primera línea, que se basa básicamente, ¿no?, en el empleo de benzodiazepínicos y también de fenitoína o fenobarbital, debe darse en los 30 primeros minutos, ¿no? Y luego tenemos una terapia de segunda línea, ya que ya es la que se administra, digamos, en caso de estatus epilépticos refractarios. Estatus epiléptico refractario es aquel que va más allá de 1 hora.
y tenemos un estatus epiléptico súper refractario, que es cuando las crisis persisten más allá de las 24 horas. Este es el manejo inicial del ABC, ¿no? Todos los exámenes que tienen que solicitarse. Dosaje de antiepilépticos es muy importante para ver si es que el paciente ha estado tomando su medicación, ¿no? Monitoreo electroencefalograma, por electroencefalograma, el manejo de la hipertermia, que puede complicar aún más la encefalopatía, ¿no? Y ver siempre tóxicos, porque muchas veces estos pacientes no tienen ese antecedente. Este es uno de los primeros, ¿no? Papers que salió, ¿no? por Lowenstein, que es uno de los principales estudiosos de lo que es estado epiléptico, en el año 1998, ¿no? Y este fue el primer algoritmo más o menos basado en lo que les había mencionado inicialmente. La meta principal es el cese de las crisis. Desafortunadamente no hay un fármaco antiepiléptico ideal, ¿no? Y bueno, es importante saber que hay algunos fármacos que tienen efectos, como las benzodiazepinas, efectos adversos, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, que deprimen el nivel de conciencia, ¿no? y la función respiratoria, ¿no? La fenitoína puede producir también hipotensión, ¿no? y arritmias cardíacas. Entonces es importante también considerar, sobre todo en pacientes de edad avanzada, en los cuales, ¿no? tenemos que tener esa consideración, en los cuales la velocidad de infusión tiene que ser mucho más lenta. El diazepam y el lorazepam vienen a ser las benzodiazepinas, ¿no? que se prefieren como terapia inicial. Nosotros no tenemos lorazepam endovenoso aquí, ¿no? Utilizamos el diazepam. La máxima actividad se da entre el primero y el tercer minuto, ¿no? y la dosis es de 0.2 miligramos por kilo, ¿no? Se puede repetir a los 3 minutos, ¿no? si es que no hay respuesta. Si es que no hay respuesta, ¿no? Paralelamente tenemos que ir haciendo los exámenes para ver la causa del estatus, ¿no? Iniciamos con fenitoína, ¿no? que adquiere, digamos, las concentraciones máximas a los 20 a 25 minutos. Pero requiere un monitoreo electrocardiográfico, dado que existen arritmias, ¿no? o pueden producirse, digamos, algunas alteraciones, algunos trastornos en la conducción, ¿no? Por lo cual tenemos que hacer, digamos, de tener un monitoreo continuo de electrocardiograma. La dosis de carga, que es la epaminización, que ustedes deben haber escuchado, es entre 18 a 20 miligramos por kilo, endovenoso, ¿no? con una velocidad de 50 miligramos por minuto. Si es una persona mayor o una persona que tiene historia de hipertensión arterial o historia de arritmias, tenemos que hacer, digamos, mucho más lento, ¿no? la infusión. Hay un análogo de la fenitoína, que es la fosfenitoína, que nosotros no contamos, pero que produce menos efectos adversos cardiovasculares que la fenitoína. Nosotros tenemos fenitoína y seguimos utilizando la fenitoína. El otro fármaco que se aplica en el caso que fenitoína no actúe, no es el fenobarbital. Pero hay que tener mucho cuidado por la depresión respiratoria que este suele producir. ¿Ya? La máxima actividad es en 15 minutos, ¿no? La dosis de carga es igual al de la fenitoína, 18 a 20 miligramos por kilo, ¿no? La velocidad de infusión es un poco mayor, 50 a 75 miligramos por minuto. Se debe, digamos, de preferencia, se debiera aplicar en una unidad de cuidados intensivos, por la posibilidad de que el paciente vaya a presentar, digamos, un deterioro en la función respiratoria, una insuficiencia respiratoria. Este es el algoritmo propuesto, digamos, por la Sociedad Americana de Epilepsia, ¿no? en el cual hay otros tiempos, ¿no? Generalmente se da un tiempo hasta los 40 minutos, ¿no? en los cuales ellos no utilizan, por ejemplo, allá en sus protocolos, fenitoína, ¿no? Ellos utilizan básicamente fenobarbital y utilizan, bueno, como terapia inicial el lorazepam, ¿no? Y digamos ya a partir de 40 minutos están considerando
¿no?, a un estatus epiléptico si es que no se controla como estatus refractario, ¿no? Los otros protocolos, ¿no?, europeos consideran, ¿no?, que el estatus refractario debe ser considerado a partir de los 30 minutos. Este es el manejo, digamos, en el caso de un estatus epiléptico temprano, ¿no? Esto es lo que hacen ellos, ¿no? Utilizan también, digamos, aparte de estabilizar la vía aérea, la circulación, todo lo que hemos mencionado, los monitoreos iniciales, ¿no? Se inicia, digamos, con una benzodiazepina, que es también lo que hacemos nosotros, ¿no?, cuando consideramos como un estatus epiléptico temprano, ¿no?, entre los primeros 30 minutos. Ellos consideran hasta 20 minutos, ¿no? Y se utiliza básicamente el diazepam, de 10 a 20 miligramos endovenoso en bolo, ¿no?, sin exceder la velocidad de 5 miligramos por minuto. Cuando ya se establece el estatus, ¿no?, en el caso de los americanos, cuando ellos utilizan fosfenitoína, ¿no?, o utilizan también el ácido valproico, que nosotros recién estamos comenzando a utilizar, sobre todo en pacientes que tienen epilepsias, ¿no?, idiopáticas, ¿no?, o sea, epilepsias generalizadas idiopáticas, porque si es un estatus epiléptico de ese tipo y utilizamos fenitoína, podemos empeorar el caso, ¿no? Y acá tenemos las dosis de fenitoína que nosotros utilizamos, ya habíamos dicho de 18 a 20 miligramos por kilo, otros dicen de 15 a 20 miligramos por kilo. Fosfenitoína también consideran algunas escuelas en Latinoamérica, ¿no?, el fenobarbital y el valproato también. El estado epiléptico refractario es cuando no responde, ¿no?, a todos los fármacos habituales, ¿no? Cuando las crisis persisten más allá de los 60 minutos, debemos de considerar como un estado epiléptico refractario, ¿no? Se pueden utilizar anestésicos, ¿no?, un coma anestésico, un coma benzodiazepínico o un coma barbitúrico, ¿no?, midazolam, propofol o barbitúricos, ¿no? Y definitivamente estos pacientes deben de pasar a unidad de cuidados intensivos por las complicaciones que implica, ¿no?, este tipo de estatus epiléptico. El monitoreo debe ser neurológico, cardiovascular y debe haber un soporte ventilatorio en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Acá hay algunos de los fármacos que se utilizan ya en esa fase. Tenemos el midazolam, ¿no?, que existe una mayor tendencia a usarlo, ¿no? La eliminación es rápida, tiene menos efectos hipotensores, ¿no?, que lo que tiene, por ejemplo, el diazepam, ¿no?, o el lorazepam, y su acción empieza a los 2 a 3 minutos, ¿no? Esta es la dosis que se utiliza. También se utiliza tiopental y pentobarbital, ¿no? Existen protocolos de coma. Dime. Ya, yo termino aquí con esto. Yo termino con esto. Ya. Entonces, me dijeron hasta las 6:30, me dijeron a mí. Ya. Bueno, ya. Entonces, ya, estos son los fármacos ya que se utilizan. El tiopental y el pentobarbital, que son más potentes. Estas son las dosis. Esto ya lo colgamos en el drive para que lo tengan. Y este es el estatus epiléptico súper refractario, ya que es aquel que se da más allá de las 24 horas, persiste la actividad. Sobre todo lo vemos en aquellos pacientes que tienen problemas, estatus epiléptico inmunomediados. Lo estamos viendo cada día más en pacientes con encefalitis autoinmunes o inmunomediadas. El manejo del estatus no convulsivo es similar al estatus convulsivo generalizado, pero como droga de primera línea tenemos las benzodiazepinas, ¿no? Y en casos refractarios se puede utilizar coma barbitúrico, midazolam o propofol. Las conclusiones ya es que la epilepsia es un desorden crónico del sistema nervioso central que produce un importante deterioro de la calidad de vida en sus aspectos físico, psicológico y social. Segundo, que el diagnóstico de la epilepsia es fundamentalmente clínico, basado en la historia clínica. Los métodos de ayuda al diagnóstico de mayor relevancia son
el electroencefalograma y el video, y estudios de neuroimagen, ¿no? Como la resonancia magnética cerebral. Y el estudio de la epilepsia comprende la determinación de las áreas irritativas, vale decir, los hallazgos interictales, el área de inicio ictal, donde se originan las crisis, el área sintomatogénica, donde se origina la clínica, la lesión, ¿no? El área de déficit funcional, ¿no? Que es el deterioro neuropsicológico, y en última instancia la zona epileptógena. El estado epiléptico es la complicación neurológica más frecuente en los pacientes con epilepsia, ¿no? El factor asociado más común es la interrupción de la medicación, eso es importante. Debe recibir un manejo intensivo inmediato desde un primer momento para evitar su progresión y las complicaciones propias del mismo, ¿no? Existen formas aún no bien conocidas, como las formas no convulsivas, que siempre deben ser objeto de sospecha clínica, ¿no? Y de estudio. Muchas veces no buscamos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos o no tenemos conocimiento, no sospechamos, y es importante siempre en todo paciente que tiene confusión, ¿no? Sospechar un estatus no convulsivo. Y finalmente el valor del electro en el seguimiento de la mayoría de casos, que ayudará a la reducción de la morbimortalidad de esta condición. Bien, eso es todo. Me dijeron que era hasta las 6:30, por eso es que me he extendido. Les estoy dejando, he colgado también en el Drive otra clase más chiquita sobre cirugía de epilepsia, ¿ya? Y algunas cosas también sobre tratamiento farmacológico, ¿no? De repente en algún momento podemos quedar para, ¿no? Desarrollar también esa clase si es que hay tiempo, pero de todas maneras es una clase que está bien entendible, es más pequeñita y está colgada también en el Drive. Ya estamos coordinando en todo caso con los delegados. Mis disculpas, me dijeron que era hasta las 6:30.